Bienvenidos a Between Minds. Bienvenidos a Between Minds. Hoy vamos a meternos en una inmersión profunda sobre algo que creo que todos intuimos, pero muy pocos entienden de verdad. El poder. Y a ver, el mayor mito del mundo corporativo, y diría que de la sociedad en general, es esta idea de que el poder se toma por la fuerza. O sea, el líder alfa que golpea la mesa. Claro, la típica visión de película. Exacto. Pero la realidad es mucho más sutil, mucho más silenciosa. El poder no se toma, se proyecta y, al final del día, te lo conceden los demás. Eso es. Así que hoy vamos a decodificar las reglas invisibles de estas jerarquías humanas. Y ojo, dejando a un lado la moralina superficial, vamos a entender desde la raíz cómo se altera la mente para influir en el comportamiento. Porque una cosa es la autoridad formal y otra muy distinta es el liderazgo real. Son dos bestias completamente diferentes. Totalmente diferentes, sí. Y, de hecho, si analizamos el poder desde una perspectiva estrictamente neurológica y conductual, pues dista muchísimo de esa simple coerción física o del dominio jerárquico tradicional que comentabas. Ya. Cognitivamente hablando, el poder es la capacidad real de alterar la conducta, las percepciones y también el proceso de toma de decisiones de otros. Casi nada, ¿eh? Es que es una fuerza invisible, pero es mensurable. Reconfigura todo el entorno social. Y fíjate, la diferencia fundamental aquí radica en cómo el cerebro humano procesa una orden frente a una sugerencia persuasiva. La autoridad impuesta, o sea, la del organigrama de la empresa o la de un contrato, eso genera un cumplimiento que está basado simplemente en evitar el dolor o el castigo. Claro, el típico no quiero que me despidan. Exacto. Pero la influencia ganada, en cambio, lo que hace es activar los circuitos de recompensa del cerebro. Ostras, claro. Y esa distinción cambia por completo el tablero de juego corporativo. Pensemos en el típico jefe que entra a una sala de juntas y exige respeto solo porque su cargo figura en la firma del correo. Ajá. El equipo obedece. Claro, por instinto de supervivencia corporativa puro y duro, pero hay una fricción enorme ahí. Sin embargo, por otro lado, ves a ese individuo al que todo el equipo mira instintivamente cuando estalla una crisis. Y da igual si tiene el título de director o es un mando intermedio. A esa figura se le ha concedido el poder porque ha demostrado credibilidad y porque aporta valor real. Pero hay una trampa fascinante en todo esto. A ver. Adquirir poder no solo cambia cómo te ven los demás, sino que, por lo que tengo entendido de las fuentes que estamos analizando hoy, altera literalmente la arquitectura mental de quien lo posee, ¿no? Totalmente. Es que es un cambio químico, no solo ego. Existen estudios bastante sólidos en psicología social que demuestran cómo la adquisición de poder altera el procesamiento mental. Ya. Cuando un individuo asume una posición de alta jerarquía, su cerebro incrementa de forma bestial los niveles de confianza en la toma de decisiones y eleva drásticamente la propensión al riesgo. Es decir, el filtro del miedo social disminuye y eso pues permite ejecutar acciones audaces. O sea, ¿te vuelves más temerario? Sí, pero este mismo proceso neurológico tiene un efecto secundario que es muy peligroso. ¿Cuál? Reduce la empatía. Ostras. Y la capacidad funcional del cerebro para leer y procesar las emociones de los subordinados disminuye de forma medible. O sea, se produce un bloqueo real en el reflejo neuronal. Madre mía. A ver, si el poder reduce la empatía y al mismo tiempo te dispara la tolerancia al riesgo, parece que actúa como una especie de droga cognitiva para el líder, ¿no? Absolutamente. Es una analogía perfecta. Es que lo aísla por completo de la realidad operativa de su propio equipo. Gana la confianza para tomar decisiones drásticas, pero pierde la sensibilidad para ver cómo esas decisiones pues destrozan a las personas que tienen que ejecutarlas el día a día. Claro. Es una receta perfecta para el desastre en una empresa si no tienes un sistema de contrapesos. Y ese aislamiento es precisamente lo que en clínica llamamos miopía de jerarquía. Miopía de jerarquía. Me gusta el término. De frustración en su equipo, pues simplemente no las registra. Ya, pasa por alto todo eso. Exacto. Se genera un bucle de retroalimentación defectuoso. Por un lado, el exceso de confianza valida el riesgo que está tomando. Y por otro, esa falta de conexión emocional aísla las consecuencias humanas de ese mismo riesgo. Por eso los líderes que se basan solo en la autoridad impuesta terminan creando unos entornos completamente estériles. Donde nadie dice nada, claro. Eso es.
La información vital no fluye hacia arriba porque el equipo ha aprendido por las malas que es mucho más seguro guardar silencio. Ocultar los problemas para sobrevivir. Lo cual nos lleva al núcleo de este análisis profundo. Si el poder real, el que sostiene los proyectos a largo plazo, sin destruir a tu gente, se concede a través de la influencia, pues necesitamos comprender cómo se construye esa influencia en la mente del otro. Y aquí es donde entra en juego la arquitectura de la persuasión. A ver, las leyes de Robert Cialdini son el marco de referencia por excelencia aquí. Sin duda. Reciprocidad, coherencia, prueba social, simpatía, autoridad y escasez. Pero en lugar de recitar esto como si fuera un manual aburrido, desgranemos los mecanismos neurológicos que hay debajo. Me parece bien. Empecemos por la ley de reciprocidad. Esto no es simple cortesía social, de te invito a un café y me debes otro. Es un mecanismo de supervivencia pura y dura, ¿verdad? Exacto. De hecho, la reciprocidad es el pegamento evolutivo de nuestra especie. En las sociedades primitivas, compartir recursos era lo que aseguraba que el grupo sobreviviera. Claro. Y hoy en día, nuestro cerebro sigue cableado exactamente con esa misma urgencia. Cuando alguien nos aporta valor, nuestro sistema nervioso genera una tensión cognitiva que es casi insoportable. Es una especie de deuda neurológica que te exige ser saldada. O sea, no es solo que queramos devolver el favor por ser educados, es que sentimos una profunda incomodidad psicológica hasta que lo hacemos. Ya, te pica el cerebro hasta que devuelves el favor. Exacto. El problema surge cuando intentamos instrumentalizar esto en entornos que son muy competitivos. Ahí está el gran reto para mí como estratega. O sea, ¿cómo aplicamos esta reciprocidad en una negociación fría, hipercompetitiva de negocios sin parecer desesperados? O peor aún, sin que parezca un soborno transaccional encubierto. Porque si entras a una sala de juntas ofreciendo concesiones desde el minuto cero, la otra parte huele tu debilidad a kilómetros y te devora. Claro, pero es que ese es precisamente el error típico de los negociadores novatos, que confunden la reciprocidad con la claudicación o con el regalo evidente. Ya. En una mesa de negociación de alto nivel, la moneda de cambio no son los descuentos ni los favores burdos. ¿Entonces qué? La reciprocidad se activa aportando valor estratégico. Se trata, por ejemplo, de ofrecer información exclusiva del mercado o de proporcionar un análisis de riesgos que la otra parte había pasado por alto por completo. O facilitar un contacto industrial clave que no tenían. Exacto, exacto. Cuando el valor que aportas es intelectual y lo entregas sin pedir una contrapartida inmediata, el cerebro de tu interlocutor registra una deuda que es genuina. Y lo más importante, se percibe como una muestra de competencia profesional tuya, no de desesperación. Aportar perspectiva como moneda de cambio. Ostras, esa es una palanca formidable. Y esto, fíjate, enlaza directamente con otra dinámica mental muy potente de la que hablan las fuentes, que es el efecto halo y el sesgo de autoridad. A mí me gusta verlo como si el efecto halo fuera un filtro de Instagram para la competencia profesional. Jaja, me encanta esa comparación. Es que aplica como un brillo de perfección y fiabilidad sobre todo lo que hace una persona, simplemente porque una única característica inicial que vimos nos pareció sobresaliente. Claro, si eres excepcionalmente elocuente al presentar un informe financiero, el cerebro de quien te escucha asume automáticamente que tus habilidades analíticas son igual de impecables, aunque no haya ninguna prueba de ello todavía. Es que el cerebro humano, y esto hay que entenderlo, es una máquina diseñada para ahorrar energía. Ya. No puede ponerse a analizar cada pequeña faceta de un individuo desde cero cada vez que lo conoce. Así que utiliza atajos heurísticos. Atajos mentales. Eso es. Si el rasgo dominante que proyectas es positivo, la mente de la otra persona rellena los espacios en blanco con presunciones positivas. ¡Qué fuerte! En el terreno de la influencia, esto subraya que la gestión de la percepción no es algo superficial, es estructural. La coherencia en tu comunicación verbal, el diseño de tu presencia, la estética de tu conducta, todo eso precede a la demostración real de tus habilidades. El efecto halo básicamente crea la pista de aterrizaje para que tus ideas sean recibidas sin fricción. Ya, te hallan el camino por completo. Pero claro, dominar esta teoría en el vacío es inútil si luego no tienes el vehículo físico para proyectarla en la sala. Sí. Y aquí entramos en un terreno que, históricamente ha estado plagado de misticismo barato. Hablo del carisma. Sí. Solemos pensar en el carisma como un don mágico, ¿no? Algo con lo que naces o no naces, un aura invisible. Pero el trabajo de investigadores como Olivia Fox Cabane ha desmontado ese mito por completo. Por completo. El carisma se puede descomponer, analizar y, lo más importante para los que nos escuchan, entrenar.
y ella habla de 3 pilares muy concretos: presencia, poder y calidad. Empecemos por la presencia. Por ejemplo, ¿Vale? a nivel neurológico, la presencia es atención plena proyectada. Es tu capacidad de estar cognitivamente inmerso al 100% en la interacción que estás teniendo, eliminando cualquier microdistracción. Ujú. Porque el ser humano es increíblemente hábil detectando cuando alguien finge que te está escuchando. Totalmente. Te das cuenta enseguida. Si los ojos de tu interlocutor vagan 1 milímetro, o si su tiempo de respuesta se retrasa solo una fracción de segundo, la conexión se rompe. La presencia total hace que la persona que tienes enfrente sienta que su existencia es el único foco de tu realidad en ese preciso instante. Vale, la presencia la entiendo bien, es foco absoluto en el otro. Pero cuando combinamos eso con los otros 2 pilares, poder y calidez, ahí la cosa se me complica. ¿Por qué? Porque suenan casi contradictorios. Proyectar poder en los negocios suele asociarse con frialdad, con dominio del espacio, mientras que la calidez sugiere accesibilidad, vulnerabilidad, empatía. ¿Cómo fusionas las dos sin que se anulen mutuamente? Es una muy buena pregunta. Pero la contradicción desaparece cuando redefinimos qué significa el poder. A ver, Ujú. No estamos hablando de poder coercitivo ni de ser un arrogante. Hablamos de la seguridad interna que se manifiesta en tu lenguaje no verbal. Es, por ejemplo, la modulación del tono de voz hacia registros un poco más graves al final de las frases, la economía de movimientos, no hacer gestos bruscos, ocupar el espacio físico de forma relajada. ya. Y claro, ese poder por sí solo puede resultar muy intimidante para el otro. Sí, pareces un robot de Terminator. Exacto. Y por eso la calidez actúa como el puente emocional indispensable. La calidez comunica intenciones benévolas. Básicamente le dice al cerebro reptiliano de la otra persona: oye, tengo los recursos y la fuerza para impactar el entorno, eso es el poder, Ajá. pero mi intención hacia ti es puramente colaborativa. Esa es la calidez. Y esa combinación es la que resulta magnética. Vale, llevémoslo a un escenario de alta tensión. Imagínate una negociación que está estancada. ¿Vale? Tienes la presencia para observar los detalles finos. Proyectas el poder con tu postura relajada. Y mantienes la calidez para no romper el diálogo. En ese nivel de interacción, siento que las palabras pasan a un segundo plano y el cuerpo toma el control total de la situación. Ujú. Empezamos a hablar de leer microexpresiones, ¿no? Esas contracciones musculares involuntarias que duran milisegundos y que te revelan emociones ocultas como el desprecio o el miedo en la otra persona. Sí, la calibración de esas microexpresiones y del lenguaje no verbal es una ciencia de altísima precisión. Ya. Porque cuando hay una discrepancia entre lo que alguien está diciendo con la boca y lo que su cuerpo está mostrando, la verdad siempre reside en el cuerpo. El cuerpo no miente. Nunca. Y para gestionar esa tensión en la mesa, entra en juego una técnica clínica muy interesante, que es la técnica del espejo. Ah, el mirroring. Eso es. Consiste en reflejar, pero con un ligero retraso temporal y de manera súper sutil, la postura o incluso el ritmo respiratorio de tu interlocutor. Ostras. Al hacer esto, el cerebro de la otra persona reconoce unos patrones que le resultan familiares y se desencadena una sincronización neuronal que facilita la creación de rapport. Ese término es clave. Rapport. Sí, que es básicamente un estado de confianza profunda y totalmente inconsciente. Claro. Y una vez que tienes ese rapport establecido en la sala, puedes utilizar el arma más devastadora en cualquier conversación estratégica: el silencio. Uf, el silencio es durísimo. Es que el silencio rara vez es un espacio vacío. Es una herramienta de presión insoportable. Piensa en una partida de póker de altas apuestas. Alguien pone una oferta agresiva sobre la mesa y justo después cierra la boca, se echa hacia atrás y mantiene el contacto visual. Ujú. Silencio sepulcral. El aire se vuelve denso en la sala. La tendencia natural de la otra parte, impulsada por la ansiedad pura y dura, es intentar llenar ese vacío hablando, justificando su posición o directamente cediendo margen de negociación. Totalmente. El primero que habla para aliviar la incomodidad de ese silencio pierde la ventaja. Es que fíjate, el cerebro aborrece el vacío social. Evolutivamente hablando, un silencio prolongado en una interacción indicaba que había un problema muy grave en la dinámica del grupo. Una amenaza inminente. Posiblemente una amenaza de expulsión de la tribu, sí. Por lo tanto, un silencio táctico bien aplicado te dispara los niveles de cortisol por las nubes. ¿Ya?
Y la reacción instintiva de tu interlocutor para regular esa ansiedad es proporcionar más información de la necesaria o hacer concesiones que no tenía planificadas. Claro. Pero ojo, dominar el silencio requiere una inmensa capacidad de regulación emocional por tu parte, porque tú también debes soportar tu propia ansiedad de hablar para rellenar el hueco. Es un pulso de sistemas nerviosos, básicamente. Exactamente. Bueno, llegados a este punto de la conversación, creo que es el momento perfecto para hacer una pequeña pausa. Porque estamos tocando temas muy densos sobre la influencia individual, pero aún nos queda explorar cómo se domina a las masas. Así es. Así que, a quienes nos acompañan hoy en esta inmersión profunda en Between Minds, si queréis seguir dominando los entresijos de vuestra propia mente y entender cómo funciona el mundo real, suscribíos al canal. No es solo un clic, es un compromiso con vuestra propia agudeza mental. Y yo añadiría, si valoráis que estemos revelando estas dinámicas de poder con total transparencia, con rigor clínico y despojándolas de todo ese misticismo de los falsos gurús, dejadnos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este nivel de análisis. Eso es. Pues retomando, ese silencio táctico del que hablábamos nos demuestra lo frágil que es la mente bajo presión individual. Ujú. Pero esa fragilidad se multiplica por 1000 cuando dejamos de ser individuos aislados y pasamos a formar parte de una masa corporativa o social. Demos un salto desde la influencia del 1 a 1 hacia la ingeniería social a gran escala. Me parece el paso lógico, sí. Y aquí es donde los sesgos cognitivos dictan el comportamiento de grupos enteros. Creo que el experimento de conformidad de Asch es la pieza central para entender este fenómeno, ¿no? Sin duda. El paradigma de Asch es, yo diría, uno de los descubrimientos más inquietantes que tenemos sobre la naturaleza humana. Cuéntanos cómo funciona. Pues mira, en este experimento clásico de psicología se colocaba a un individuo ingenuo en una sala junto con varios actores que se hacían pasar por participantes normales. Vale. Les mostraban líneas dibujadas de diferente longitud en una pizarra y tenían que decir en voz alta cuál era la más larga de todas. Una tarea súper simple. Visualmente obvia, sí. Sin embargo, cuando los actores daban deliberadamente una respuesta incorrecta y de forma unánime, Ajá. una proporción altísima de los sujetos reales terminaba ignorando la evidencia de sus propios ojos solo para estar de acuerdo con el grupo. O sea, la presión del consenso doblega tu percepción racional. Es escalofriante, ¿eh? Profesionales racionales dispuestos a negar la realidad empírica que tienen delante de sus narices, simplemente para no desentonar en la sala. Es así. Y la ingeniería social en ventas en liderazgo bebe directamente de esta vulnerabilidad. O sea, la prueba social, el uso de testimonios, las cifras de adopción masiva, todo eso está diseñado como un misil para activar el sesgo de conformidad. Totalmente. Apuntan los resortes emocionales más primitivos, el miedo al ostracismo, la necesidad de pertenencia a la tribu y, sobre todo, la seguridad que te ofrece esconderte en el rebaño. Si 1000 personas afirman que este software B2B es el mejor del mercado, tu cerebro asume que debe ser cierto para no quedar aislado del consenso industrial. Fíjate si es potente que hay estudios recientes con resonancia magnética funcional que han replicado variaciones de este experimento de Asch. Ujú. Y lo verdaderamente revelador es que, en muchos casos, no es que el individuo esté mintiendo conscientemente para encajar en el grupo. Ah, no. No, es que la presión del grupo altera literalmente la actividad en su corteza visual. No me lo puedo creer. O sea, lo ven diferente. Realmente llegan a percibir la línea incorrecta como si fuera la correcta. La conformidad reescribe la percepción sensorial porque el cerebro prioriza la cohesión social por encima de la verdad objetiva. Madre mía. Es lo que decíamos antes, estar fuera del grupo, en la sabana ancestral, significaba la muerte segura. Así que el cerebro moderno sigue operando bajo esa misma premisa de supervivencia extrema. Pero claro, veamos el peligro inmenso que supone esto en el mundo corporativo. Porque la conformidad es la causa principal de los grandes desastres empresariales. Ujú. Los famosos cuellos de botella. Exacto. Es la típica sala de juntas donde se está presentando una estrategia que hace aguas por todas partes, pero como nadie quiere ser el primero en contradecir la visión del CEO, todos asienten en silencio. Claro. El sesgo de conformidad te crea un espejismo de viabilidad tremendo. Y claro, sabiendo esto como analistas, yo me pregunto, ¿cómo puede un líder utilizar la prueba social para unificar a un equipo sin crear accidentalmente una secta de personas que solo aplauden y dicen que sí a todo lo que propone? Uf, esa es la cuerda floja del liderazgo avanzado. No es fácil. ¿Ya? La única forma clínica y estructural de evitar ese pensamiento de grupo tóxico es institucionalizar el disenso funcional.
Institucionalizar el disenso. Explícame eso. Es decir, utilizas la influencia y la prueba social para alinear a tu equipo en los valores fundamentales y en la visión a largo plazo. Ahí sí quieres una conformidad férrea. Vale, el objetivo final no se discute. Exacto. Pero, simultáneamente, debes alterar el sistema de recompensas interno para premiar el pensamiento crítico durante la fase de ejecución. Ah, vale. Si la estructura social de tu empresa otorga estatus y reconocimiento a la persona que encuentra fallos estructurales o que propone alternativas viables, entonces el instinto de pertenencia trabajará a favor de la innovación, no en contra. O sea, convences a la tribu de que cuestionar el plan operativo es la forma más alta de lealtad al grupo. Exactamente. Le das la vuelta al sesgo. Conformidad absoluta en la misión, rebelión táctica en la ejecución. Me parece un principio de diseño organizacional brillante, la verdad. Lo es. Sin embargo, y esto es crucial, para poder orquestar todas estas dinámicas, desde mantener el silencio sepulcral en una mesa de negociación hasta gestionar este disenso en una sala llena de directivos, hay un requisito que es innegociable. Dominar la mente de los demás es un castillo de naipes si tú, como líder, no eres capaz de dominar tu propio sistema nervioso en el momento de máximo estrés. Totalmente de acuerdo. El control del escenario bajo presión, cuando todo se incendia, es lo que separa a los teóricos de la influencia de los operadores reales. Es que la regulación emocional es la base estructural de toda esa autoridad percibida de la que hablamos. Cuando un líder se enfrenta a un conflicto público, a un ataque inesperado o a una crisis operativa grave, la amígdala... El centro del miedo, ¿no? Sí. El centro del miedo, en el cerebro, intenta secuestrar todo tu sistema ejecutivo. Se te dispara el cortisol en sangre, la frecuencia cardíaca aumenta de golpe y se activa ese instinto animal de lucha o huida. Si el líder cede a esta cascada química y muestra ira descontrolada o peor, pánico, la ilusión de poder que había construido se desmorona instantáneamente frente a su equipo. Y recuperarla es casi imposible. Claro, deben sangrar. Entonces, la clave no se trata de fingir que no sientes el estrés o de no sentirlo, sino de cortocircuitar esa respuesta biológica en tiempo real, ¿verdad? Eso es. Hablamos de respiración diafragmática para engañar al nervio vago y decirle a tu propio cuerpo, oye, tranquilo, no hay una amenaza letal aquí. Exacto. Y sobre todo, la reestructuración cognitiva que mencionan las fuentes. Pasar de percibir esa crisis de relaciones públicas como una amenaza que va a destruir tu estatus a enmarcarla mentalmente de inmediato como un desafío técnico que hay que resolver fríamente. Ese es el salto de madurez. Mantener una postura relajada y un tono de voz inalterable mientras todo arde a tu alrededor. Creo que es la forma más potente de proyectar soberanía absoluta. Y fíjate en el efecto dominó que tiene esto. Al mantener esa calma clínica, el líder no solo está regulando su propia neuroquímica, está regulando la de todo el grupo a través de las neuronas espejo. Ostras, claro, los contagia. Eso es. El equipo absorbe esa tranquilidad visceral. La autoridad se reafirma, no porque el líder esté gritando más fuerte que nadie, sino porque se convierte literalmente en el ancla emocional en medio del caos corporativo. Qué buena imagen. Es la materialización definitiva de ese carisma de presencia y poder que mencionábamos al principio. Ya, y este control absoluto sobre los mecanismos de la influencia, tanto internos como externos, nos lleva a la frontera final de nuestro análisis, que ya no es táctica, sino que es puramente estructural, y diría que hasta ética. A ver. A menudo la gente confunde todas estas herramientas, Cialdini, el rapport, el silencio, con tácticas oscuras. Pero el documento que estamos analizando marca una línea divisoria muy tajante entre la persuasión estratégica y la manipulación. Y quiero recalcar que no digo esto desde una postura buenista o moralizante, lo digo desde la pura rentabilidad del negocio y la sostenibilidad del liderazgo a largo plazo. La persuasión respeta la agencia del otro y busca alinear intereses. La manipulación, basada en el engaño o la coerción emocional, es profundamente ineficiente a largo plazo. Clínicamente hablando, es que la manipulación es puramente extractiva. Exacto. Extraes valor del individuo porque anulas temporalmente su capacidad de decisión racional mediante engaños o jugando con una asimetría de información. Pero hay un problema grave con esto. ¿Cuál? El sistema cognitivo humano es altamente sensible a la incongruencia. Ya.
tarde o temprano las piezas no encajan en la cabeza de la otra persona, y cuando ese sujeto manipulado procesa la interacción, a posteriori, en frío, se activa un estado de alerta que destruye la confianza de forma irreversible. Se da cuenta de que le has engañado. Exacto. Y la fricción en futuras interacciones se vuelve tan alta que el coste energético y económico de influir en esa persona o en ese grupo de nuevo se vuelve insostenible. Claro. Fíjate, yo siempre visualizo la manipulación en el liderazgo como un esquema Ponzi de confianza. Jaja, me parece una analogía brillante. Es que lo es. Puedes tener un ascenso meteórico al principio. Puedes usar la falsa escasez, presionar con silencios incómodos y abusar del sesgo de autoridad para cerrar tratos rápidamente o para exprimir a tu equipo durante un trimestre entero. Los números iniciales van a ser espectaculares seguro, pero es un modelo de crecimiento que se basa en la quema continua de capital social. Eventualmente, te quedas sin reservas de credibilidad. Claro. El mercado se da cuenta de quién eres, tu equipo top se desvincula y se va, y el esquema Ponzi colapsa estrepitosamente. Nadie en su sano juicio invierte energía a largo plazo en una estructura donde la desconfianza es la norma operativa. En contraste absoluto con eso, la persuasión ética lo que hace es construir una infraestructura de influencia duradera. Al aportar valor real, mediante esa reciprocidad genuina de la que hablábamos, al mantener la coherencia y crear un rapport basado en el respeto mutuo, el líder reduce sistemáticamente la fricción en cada nueva interacción. Claro, confían en ti de base. Exacto. La autoridad que te has ganado se acumula como interés compuesto en un banco. ¡Qué maravilla! El esfuerzo que necesitas para movilizar al grupo disminuye con el paso del tiempo y eso es lo que crea equipos resilientes y altamente adaptables. Al final, la integridad no es solo un valor filosófico bonito, es la estrategia operativa más rentable que existe. Me quedo con esa frase, la integridad como estrategia operativa. Porque todas estas palancas, entender la alteración mental que produce el poder en el cerebro, usar las leyes de Cialdini sin caer en el soborno barato, dominar las microexpresiones, gestionar la mente colmena y regular tu propio cortisol bajo fuego cruzado, todas son herramientas multiplicadores de fuerza neutros. Dependen completamente de la base moral y estratégica sobre la que decidas construirlas. Y aquí es donde radica la última pieza de este rompecabezas sociológico. El concepto final sobre el que gravita todo este documento es lo que podríamos llamar la paradoja del poder. Eso es. Y es, fíjate, el círculo completo que nos lleva a nuestro análisis neurológico inicial. A ver. A medida que una persona escala en la jerarquía, va ganando recursos, libertad de acción y una enorme capacidad de influencia. O sea, su poder objetivo aumenta. Pero, como vimos al principio, esa misma elevación disminuye biológicamente su capacidad empática y le aísla de las consecuencias emocionales de sus propios actos. La miopía de jerarquía. Exacto. Y la paradoja reside en que si este aislamiento no se combate de forma muy consciente e intencionada, las mismas habilidades interpersonales, de conexión y de rapport, que le permitieron a esa persona ganar influencia en un primer momento, se atrofian y al desaparecer precipitan inevitablemente su caída. Es una advertencia silenciosa que está incrustada en la propia naturaleza del éxito, Dominar la arquitectura de la influencia exige, por tanto, un nivel de autoconciencia que diría que roza lo doloroso. Sí, requiere mucha disciplina mental. El verdadero liderazgo, y creo que esta es la gran conclusión de hoy, consiste en comprender profundamente que el poder nunca es el destino final, ni muchísimo menos un trofeo para el ego. Es, en su forma más madura y sofisticada, simplemente una herramienta. Un vehículo indispensable para mantener la conexión humana y ejecutar un impacto transformador en la realidad que nos rodea. Una perspectiva fascinante, desde luego. Y creo que esa es la verdadera paradoja que dejamos hoy sobre la mesa, para que todos los que nos escucháis le deis una vuelta y sigáis pensando. Por nuestra parte, ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto con vosotros hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima inmersión profunda. Hasta pronto. Seguid dominando vuestra mente. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.